¿Cómo les va, estimados? Buenos días. Vamos a realizar la actividad correspondiente a historia del primer curso BGU con el tema Grandes aportes de las antiguas civilizaciones. En primer lugar, como podemos observar aquí, podemos ver grandes monumentos de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, aquí vemos una estatua hindú, el Coliseo romano, máscaras mortuorias y la Esfinge en Egipto, o los guerreros China. Esos son el conjunto de grandes civilizaciones existentes durante milenios. ¿De acuerdo? Vamos a dar una pequeña lectura. La momificación de las personas en Egipto. Los primeros testimonios acerca del proceso de momificación vienen descritos de puño y letra de dos grandes de la historia, Heredoto y Diodoro. Gracias a Heredoto sabemos que las casas de embalsamamiento ofrecían tres tipos de momificación diferenciadas por rangos sociales, que establecía la sociedad en aquel momento. Una vez que la persona había fallecido, el cuerpo era lavado minuciosamente en una especie de jaima apartada de la civilización, que dependiendo de la clase social de la familia del difunto se trasladaba a un sitio o a otro. Por ello, los miembros de la realeza eran llevados al Sed-Nejer o caja divina, mientras que la clase común al Ibú en Ab o en tienda de purificación. Una vez que el cuerpo ya estaba lavado, se era trasladado hasta el Huabet Lawat, o lugar puro, taller de los embalsamadores, donde era colocado sobre una mesa de operaciones. Ahí comenzaba el proceso de momificación propiamente dicho, con la extracción del cerebro con un orgón afilado, a través de las fosas nasales, aunque en ocasiones se lo extraía por la cuenca de los ojos. Egiptología 2.0 2016. Como podemos observar, este es un proceso existente desde bastante tiempo atrás. En la actualidad no es necesario porque ya no se requiere exactamente que el cuerpo quede momificado. Siguiendo el proceso natural, eh, el cuerpo humano tiende a la descomposición y a transformarse en formas de elementos más simples. ¿Sí? Por ejemplo, una vez muerto un ser humano, pasa por varios procesos hasta finalmente convertirse en osamenta en el transcurso de varios años. Y obviamente si esas osamentas continúan al aire, incluso hasta estar encerradas, continúas también a realizarse y convertirse en polvo, básicamente, ¿sí? Obviamente ese es el proceso natural. Sin embargo, aquí podemos observar que hay un proceso de momificación que conserva el cuerpo de la persona. Eso se llaman fenómenos conservadores, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la siguiente. Y yo, antes de pasar, era uno de los famosos procesos que se daban en el antiguo Egipto. Por eso de ahí es donde vienen las famosas pirámides y momias y ese tipo de cosas que hemos escuchado en alguna ocasión. Continuamos. En primer lugar, hay que tener en cuenta, se le llama a la cuna de la civilización, o sea, los primeros asentamientos humanos en los que ya no solo se aplicó lo que sería lo común, eh, caza, pesca, recolección, no, sino ya empieza lo que es el- las actividades propias del ser humano, agricultura, ganadería, empieza a ver ya el aparecimiento de los excedentes, o sea, los sobrantes de los cultivos, con lo cual los excedentes eran vendidos y se da origen al comercio. Todo este conjunto de procesos que acabé de mencionar tienen origen en lo que se le llama la cuna de la civilización o Mesopotamia. Un conjunto de tres grandes civilizaciones que surgieron en Oriente Medio, a orillas del río Tigris y Éufrates, lo que en la actualidad son las actuales repúblicas de Irak, sobre todo Irak, y en parte Siria e Irán. ¿Sí? Entonces iniciamos. ¿Cómo crees que sería nuestra vida en una sociedad sin organización, sin gobierno o líderes? En realidad, la organización es parte importante para la gestión, para todo tipo de actividad. ¿Sí? Por lo tanto, si no existiera dicha organización, sería un caos porque cada persona haría lo que mejor le parece. Obviamente, el gobierno es quien dirige, quien administra todos los recursos. Y los líderes, obviamente, son quienes están al frente de ese gobierno con la finalidad de llevar a cabo las actividades a realizar. Podemos observar aquí
un proceso evolutivo. Mire, las primeras ruedas hasta los neumáticos en la actualidad, ¿sí? Las llantas de la actualidad. ¿De qué manera la evolución de los objetos, como por ejemplo la rueda, ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad? Obviamente, como podemos ver, las primeras ruedas que eran de piedra eran para arrastrar grandes cargas. Sí, empezaron a cambiar de forma ya con la evolución, en este caso, de los distintos tipos de vehículos. Vemos aquí una rueda común de una carreta antigua, una rueda de una diligencia, la rueda de los primeros coches en este caso y una rueda actual de un vehículo actual. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿de qué manera la evolución ha sido fundamental para el desarrollo? Porque ha ido avanzando la tecnología y a mayor tecnología, mayor calidad de vida. ¿Sí? Vamos. Mesopotamia, cuna de las civilizaciones. Para el año 6000 antes de Cristo, las comunidades primitivas comenzaron a organizarse en sociedades cada vez más complejas. Durante este proceso, poblaron la zona baja de los ríos Tigris y Éufrates, lo que se conocería como Mesopotamia. Ese nombre significa entre ríos, debido a las características que está rodeado por abundantes ríos. La influencia de ríos transformó este territorio en un suelo fértil y fácil de cultivar, además de ser atractivo para el asentamiento de varios grupos humanos. Los habitantes de esta zona tuvieron que aprender a utilizar a su favor las aguas generadas por las inundaciones anuales, por lo que construyeron estanques para recoger el excedente de agua y crear sistemas de canalización. Por otra parte, las actividades que se generaban en este territorio se diferenciaban según las características y relieve del terreno. En este sentido, en el norte se desarrollaron la agricultura de secano y la ganadería, mientras que en el sur se desarrolló la agricultura de regadío. Pueblos de Mesopotamia. Dentro de la civilización mesopotámica se destacaron cuatro pueblos: sumerios, acadios, babilonios y asirios. Cada uno hizo aportes científicos, económicos y tecnológicos que hasta la actualidad permanecen. Los sumerios, caracterizados por vida social organizada y desarrollo de la agricultura, crearon las primeras ciudades-estados, cada una con autonomía en sus territorios, costumbres, dioses, leyes. Estas grandes ciudades amuralladas contaban con un templo en el centro y junto a él una gran torre, ambas rodeadas por casas. Estos templos no solo cumplían la función religiosa, sino que hacían transacciones de préstamo y depósito, además de ser lugares para el desarrollo de la justicia, ciencia, gobierno. Cuando se produjo la invasión de los acadios, los sumerios pasaron a ser sus esclavos. Los acadios, tras su victoria sobre los sumerios, formaron el primer imperio mesopotámico bajo el mando de Sargón, que duró hasta que fue derrotado y de esa manera puso fin a las ciudades-estado de Mesopotamia. Después de varias batallas entre acadios y los Guti, dieron como desenlace que estos últimos dominaran Mesopotamia. Los babilonios eran generalmente dos pueblos que provenían de Arabia, llamados amonitas y elamitas, que luego de la conquista de Mesopotamia fundaron las ciudades de Babilonia, lo que se convirtió en la capital con mayor cultura y opulencia. En Madrid sobresale la construcción de una biblioteca con tablillas escritas en sumerio y acadio. Los asirios fueron las culturas más guerreras y crueles de la antigüedad. Esta ciudad que conquistaban era repoblada por su gente. Tenían una mezcla de belleza y crueldad en su arquitectura. Sin embargo, esto cambió cuando los babilonios y medos invadieron Nínive y lograron terminar con el imperio asirio. Los hititas fueron un pueblo indoeuropeo que habitaron la península de Anatolia. Esa cultura desarrolló el carro de combate y la metalurgia, lo que tuvieron ventaja en el campo militar. Durante 550 años de existencia rivalizaron con egipcios y babilonios. Tenemos un personaje importante aquí para la historia, ¿sí? Hammurabi, sexto rey de Babilonia, famoso por redactar el famoso Código de Hammurabi, inscrito en una estela de piedra de 2,4 metros de altura. Su mayor aporte fue la clara distinción entre religión y el campo jurídico. Se podría decir que fue la primera ley existente. ¿Sí? Tenemos aquí la pirámide de las clases sociales, la estructura social. ¿Sí? Como actividad vamos a realizar la lectura de las dos siguientes páginas
para que cuando estemos ya en la siguiente actividad vamos a resumir y completar la parte de aplicación. ¿De acuerdo? Una vez mencionado esto, llegamos hasta aquí y cualquier duda nos menciona. Suerte y hasta luego.